Muy buenas, mis queridos Talmidim. Estamos en el mes de Nisan, Baruch Hashem, víspera de Shabbat Hagadol, de la Parashat Saf. Estamos en el día 9 de Nisan del año 5781 y entramos al estudio de la leyenda del Talmud, donde se habla de los mandamientos que precedieron a la entrega de la Torá. Y dice: ven y escucha una prueba de la siguiente veraita. ¿Qué es la veraita? Veraita es algo, son temas explícitos que Rabí Yehudá Anasi, Rabí Ya y Rabí Joshía hicieron después de la Mishnah, Baruch Hashem. Entonces, la siguiente veraita está en contra de la opinión de los sabios, que dice que el sexto día se refiere al sexto día del mes y al sexto día de la semana. Y dice que esta es una dificultad, ¿verdad?, en contra de los sabios, pues según su opinión, el 6 de Sivan fue en Shabbat y no en viernes. Entonces, esto no es una dificultad. Esta veraita también va según la opinión de Rabí Yoshi, ¿verdad? ¿Qué quiere dar a entender el versículo al decir el sexto día? Entonces, el sexto día, ¿desde cuándo? Rabá dijo: el sexto día después de que acamparon los israelitas, acamparon en el primer día del mes. Por consiguiente, el sexto día del mes corresponde al sexto día de la semana. El Rat Ahá, hijo de Jacob, dijo: el sexto día desde que ellos empezaron a viajar. O sea, los israelitas llegaron a Har Sinaí después de viajar por Refidim, ¿verdad? Estas dos opiniones están en desacuerdo sobre el Shabbat de Mará. Pues el versículo dice: observen el día de Shabbat y manténganlo sagrado como el Señor, su Dios, les ha ordenado. Como dice Devarim o Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Entonces, el Rav Yehudá dijo en nombre de Rav como Hashem le ha ordenado. Entonces, el Rav Ahá y Rabá estaban en desacuerdo si el mandamiento de cuidar a Shabbat ordenados a ellos en Mará, ¿verdad? En Mará, incluía la prohibición de salir de cierto perímetro. Entonces, el versículo dice, en el segundo 10 mandamientos, observa el día de Shabbat como Hashem les ha ordenado, el cual implica que ya habían recibido este mandamiento previamente. Entonces, el Rav Yehudá dijo: ellos recibieron este mandamiento en Mará, ¿verdad? Pues el versículo dice: ahí hizo para ellos reglas fijas. Entonces, uno sostiene: a ellos se les ordenó cuidar el Shabbat, pero no incluían la prohibición de viajar fuera de los perímetros del campamento. Por lo consiguiente, cuando viajaron de Refidim, viajaron durante Shabbat. Entonces, ellos no recibieron el mandamiento a que prohibía viajar más de 2000 cúbitos fuera del campamento. Y el otro sostiene: se les ordenó sobre la cuestión de viajar dentro del perímetro y consecuentemente no viajaron en Shabbat. Baruch Hashem. Ok. Nosotros estamos en el estudio de la Parashat Saf, ¿verdad? Que significa ordenar o ordena. Y dice el Sefer Torah en Baikra, capítulo 6, versículo del 1 al 2, dice de la siguiente manera: el Eterno habló a Moshe para decir: Saf, ordena a Aarón y a sus hijos para decir: esta es la ley de la ofrenda de ascensión que permanece sobre la hoguera del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Entonces, mis queridos Talmidim, la Parashat Saf,
comienza hablando de los sacrificios y la primera ordenanza se refiere al sacrificio de Ola, Baruch Hashem. Entonces, estos estudios de Torah, mis queridos talmidim, nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, de el rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, Kavod y Sehut para él, y para Refúa Shelemat de todo a Israel. Entonces decíamos que la primera ordenanza se refiere al sacrificio Olá, que debe su nombre a qué? Al hecho de que sube, ¿verdad? De que asciende completamente, es decir, que es ofrendado totalmente a Hashem y el Cohen no recibe ninguna porción de esta ofrenda. Desde el momento en que el templo fue construido, mis queridos talmidim, ya no podemos llevar sacrificios y por ello es que rezamos nosotros 3 veces al día, como está establecido en el Tratado de Berajot 26b, ¿verdad? Hacemos Shacharit, hacemos Minjá y hacemos Analit. Como está escrito en Osea, capítulo 14, versículo 3, que dice: te ofreceremos por holocausto el sacrificio de nuestros labios. Es decir, que nuestras palabras se consideran equivalentes a la ofrenda de un sacrificio. El propósito fundamental de los sacrificios es la expiación de los pecados para que la persona sea perdonada. El Rambam dice en Baikra 1.9 y explica que la persona debe despertarse al ver lo que sucede al animal y pensar que eso mismo le debería haber ocurrido a ella. Pero debido a su enorme misericordia, Hashem perdona a la persona y le brinda la posibilidad de arrepentirse y ofrecer a cambio un sacrificio animal. Entonces, así como existen sacrificios cuyo propósito es la expiación de los pecados, hay otros que se llevan con agradecimiento por las bondades que Hashem hace para la persona. Estos últimos sacrificios no se originan en un pecado, sino en el sentimiento de agradecimiento de la persona hacia su creador. Como ya dijimos en el sacrificio Olá, todo el animal es ofrendado a Hashem sin que ninguna porción sea entregada al Cohen, tal como ocurre con los demás sacrificios. Entonces, en nuestra opinión, el hecho de que exista este sacrificio que se ofrenda en su totalidad a Hashem, sin que el Cohen tenga derecho a tomar ninguna porción del mismo, es para enseñarnos que hay situaciones en las cuales la persona debe entregarse por completo a Hashem y no buscar la manera de sacar algún provecho personal. Podemos decir que en esencia el rezo está completamente santificado para Hashem. En el momento en el cual la persona detiene sus actividades para elevar el rezo, debe tener presente que se encuentra de pie delante del Rey del Universo, mis queridos talmidim. Lamentablemente son muy pocos los que llegan al nivel de sentir el debido temor reverencial de encontrarse delante del Creador. Mientras que la mayoría de las personas, en el mejor de los casos, dividen el rezo en 2 partes, la mitad para Dios, o Hashem, y la otra mitad para ustedes, o sea, para nosotros. Entonces, los burlones de la generación suelen decir: si olvidaste algo y no logras recordarlo, no debes preocuparte. Sin ninguna duda, en el momento en el cual empiezas a rezar, lo recordarás. Entonces, cuando una persona fija momentos de estudio, debe saber que ese tiempo está separado y dedicado exclusivamente a Hashem y que no tiene permiso de utilizarlo, mezclar allí asuntos mundanos tales como conversaciones con amigos. Esas cosas llevan a la persona
que olvide la razón por la cual llegó hasta el Beit Hamidrash y en vez de sumergirse en las palabras de Torah, termina hundiéndose en las vanidades mundanas. Si la persona, mis queridos amigos, llega al Beit Hamidrash para socializar, eso termina provocando el terrible pecado de Bitul Torah, que significa descuido de la Torah, que Hashem no lo permite. Entonces, el sacrificio olá ayuda a que la persona se acostumbre a regalarle sus bienes a Hashem. Un regalo del cual la persona no obtiene ningún provecho, ¿verdad? Del cual no espera recibir nada a cambio y tampoco otras personas se ven beneficiadas de esto. El único objetivo de este sacrificio es agradecer a Hashem, bendito sea el Creador. De esta manera el sacrificio olá educa a la persona respecto al conocimiento de la gesed divina, de las bondades de Hashem. La palabra olá tiene relación con aliyah. ¿Qué significa aliyah? Ascensión, ¿verdad? Porque así como cuando una persona está escalando una montaña, no puede detenerse en la parte más empinada, ya que corre peligro de que se caiga, ¿verdad? De la misma manera, el sacrificio olá está totalmente separado y santificado para Hashem y no es posible utilizar ninguna porción del mismo para otro objetivo. En consecuencia, mis queridos amigos, la elevación que provoca este sacrificio es enorme y tiene un gran valor espiritual. Entonces sabemos que cuando los niños empiezan a estudiar Torah, como ya nos dijimos, ¿verdad? En la Parashá Vaikra, se les comienza a enseñar las parashot que hablan sobre los korbanot, sobre los sacrificios, y eso lo podemos estudiar en el Tratado de Tanhumá, capítulo 96, 14. Entonces, hay una pregunta: ¿por qué comenzar enseñando justamente algo tan complicado? La respuesta es que la persona deje de lado sus intereses personales para poder cumplir con la voluntad divina. Además, en los sacrificios que así lo establecen, la persona también debe dar al Cohen una parte de aquello que le pertenece. Entonces, el tema de los sacrificios, mis queridos amigos, puede, ¿verdad?, considerarse como la mejor enseñanza para superar el egoísmo y dar de uno al otro. Por eso es que se comienza enseñando a los niños en este tema, ¿verdad? Para que aprendan la importancia del sacrificio personal como la base para el cumplimiento de toda la Torá y de la existencia misma del pueblo judío. La vida de la persona que cumple Torah y Mitzvot está repleta de sacrificios y continuamente debe dejar de lado sus intereses personales para poder cumplir con la voluntad divina. Esto incluye el hecho de dejar de lado la comodidad personal por el bien de otras personas, ¿verdad? Y si esto no fuera porque la persona se obliga a dar de sí misma, porque se la educa en este sentido desde la más tierna infancia, esto sería imposible de poder cumplir. Y debidamente con este mandamiento divino de ser nosotros siervos de Hashem. Entonces, el siervo, ¿qué hace? El siervo se anula ante su amo para poder cumplir con sus deseos. Eso hace un siervo, ¿verdad? Esto solo puede lograrse cuando la persona es educada desde pequeña para que aprenda a otorgar de lo suyo a los demás, controlando sus propios deseos, y de esta manera podemos lograr tener el mérito de ser fieles sirvientes de Hashem. Entonces, quien profundice, ¿verdad?, quien haga una profundización de este tema del sacrificio de olá, descubrirá que el primer sacrificio de olá fue nuestro patriarca Isaac Abin en persona, ¿verdad? Esto está en la Quedá, que nosotros podemos verla con todas las mañanas en el Sefer, cuando estudiamos y hacemos el rezo de Shacharit, ¿verdad? En los rezos introductorios, Kahasahar. Entonces, tal como lo menciona el versículo Bereshit 22:2, y le dijo Hashem: toma ahora
a tu hijo Isaac, a tu único hijo a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el sacrificio. Hashem le ordenó a Abraham Avinu llevar a su único hijo, ¿verdad?, como sacrificio de Olá. Abraham se apresuró para cumplir con el mandato divino, a pesar de no saber que finalmente Hashem le ordenaría reemplazar a su hijo por un carnero. Esto muestra la grandeza de espíritu y la fe inquebrantable que tenía Abraham Avinu. Su apego a Hashem llegaba a tal punto de cumplir con su voluntad en cualquier circunstancia, mis queridos amigos. Y dicen los sabios que al partir con Isaac, Abraham le dijo a Sara que llevara a su hijo a la yeshiva, ¿verdad? Eso está en Tahumá, Bairá 22. Y no le dijo que lo llevaba para sacrificarlo. Entonces, alguien puede llegar a pensar que esto fue una mentira, pero en realidad no les he dado, ¿verdad?, que el cumplimiento de la voluntad divina es un aprendizaje en sí mismo. Y tanto el estudio como el cumplimiento de las misbot provoca satisfacción al Creador. El hecho de que Abraham estuviera dispuesto a llevar a Isaac, a su hijo, sin preguntas ni reclamos, se considera una enorme enseñanza, y en consecuencia Abraham no mintió a Sara que iban a estudiar. Entonces, si prestamos atención, la palabra misvá, ¿verdad?, que significa mandato o mandamiento o algo que se tiene que cumplir, veremos que dentro de ella se encuentra la palabra saf, que se llama esta parsha, que significa ordenanza. Y nos quedan las letras men y hei, y si sumamos el valor numérico de estas letras, obtenemos el equivalente del valor de la palabra Adam, que significa persona, ¿no? Entonces, de esto aprendemos que el propósito fundamental de la persona, mis queridos amigos talmidim, es cumplir con las ordenanzas divinas, cumpliendo de esta manera con el objetivo para la cual fue creada. Entonces, finalmente, Hashem no le permitió a Abraham sacrificar a su hijo, a Isaac. E incluso le prohibió provocarle el menor daño, como dice Bereshit Rabá 56:7. Entonces, Hashem quiso enseñarle a Abraham y a Isaac, como así también a todas las generaciones posteriores, escuche bien, mis queridos talmidim, que la persona siempre debe estar dispuesta a entregarse como un sacrificio de Olá. Es decir, a sacrificar sus deseos personales ante la voluntad divina. Esto era sumamente importante porque todo el pueblo de Israel se construyó sobre las bases sentadas por nuestro padre Abraham. En la continuación del relato de la aquedad de Isaac, o del sacrificio, está escrito en el Sefer Bereshit, capítulo 22, versículo 8, y dice, y siguieron los dos juntos. Y explican los sabios en el tratado de Tanjumá Baerá 23, y Rashi explica en el mismo lugar, que así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, el cual había nacido cuando él tenía 100 años, también, ¿verdad?, Isaac estuvo dispuesto a ser sacrificado como una ofrenda de Olá, a pesar de ser joven y de que todavía no se había casado ni había tenido hijos que quedaran en el mundo. Entonces, al leer esto, nosotros podemos preguntarnos de qué manera nosotros, que somos tan pequeños espiritualmente, podemos llegar a acercarnos a niveles tan elevados de entrega y autosacrificio para cumplir con la palabra de Hashem. En verdad, la vida diaria a nosotros nos proporciona un sinfín de oportunidades, mis queridos amigos. Si una persona se tapa los oídos para no oír chismes sobre un compañero, a pesar de que le interese saber qué fue lo que pasó y de sentir mucha curiosidad por oír la conversación, eso es equivalente a hacer una ofrenda o un sacrificio Olá. La regla es que cuando la persona deja de lado sus deseos o sus intereses personales para cumplir con el mandato divino, entonces este acto, mis queridos amigos, se considera como la ofrenda de un sacrificio Olá.
Una y otra vez nosotros pudimos ver con nuestros ojos que cuando una persona, mis queridos amigos, sacrifica sus intereses personales por Hashem, recibe enorme ayuda en sus caminos. Mire, en una oportunidad dice el Rav Pinto que al estar en un avión de viaje se le ocurrieron varios Hidusei Torah, o sea, pensamientos novedosos. Y para no olvidarlo rápidamente se puso a escribirlo. Y luego descubrió que esas ideas habían sido escritas en diferentes libros de grandes rabinos en relación con los cuales somos como el polvo que pisaban sus pies. Mientras estaba escribiendo el rabino, llegó la azafata y dejó a su lado la bandeja con la comida. Como estaba ocupado escribiendo, no tocó la bandeja. Un rato más tarde la azafata regresó y antes de que se diera cuenta qué era lo que estaba pasando, ella cambió la bandeja mientras se disculpaba por haberle traído una bandeja con comida que no era kasher. Mis queridos talmidín, al comprender lo que había sucedido, el rabino le invadió una enorme alegría por haberse salvado él de comer cosas prohibidas y pensó que eso se debió a que superó la atracción por la comida y siguió dedicado a la Torah. Eso significa una ofrenda una ofrenda de ascensión, ¿verdad? Entonces, cuando Hashem vio que se esforzaba el rabino por su Torah, se salvó de comer algo no kasher. Y de esta manera, mis queridos amigos, se cumplieron las palabras de los sabios en el Tratado de Shabbat 104a. Quien quiere purificarse, recibe ayuda. Baruch Hashem. Muchas gracias, mis queridos talmidín. Los espero para una próxima clase de la Parashá Saf. Baruch Hashem. Hasta luego.